Con esto. Ahí se pueden pasar los. Bueno, buenos días a todos, Dios les bendiga. Mi hermana Marta, hermana Carmen, Yuri, Faber, Gilberto, Emily, bueno, los que están conectados. Bienvenidos, bienvenidos. Dios los bendiga. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me confirman, por favor? Buenos días. Perdón, lo escucho bajito. Señor, se oye Días, bien. pastor. Buenos Pastor, días. buenos días, Dios lo bendiga. Sí, se le escucha clarito. Bueno, gracias a Dios. Sí, Eso es lo pastor, importante. buenos días. Lo oímos bien. Gracias, hermana Carmen. Qué gusto verla y oírla. Casi Gracias, oírla, pastor, pero lo no mismo. verla. Ah, ya. Pero yo sí lo estoy viendo. Bueno, Gracias, pastor. entonces, Dios lo bendiga. amén. Entonces, comencemos porque nos va el tiempo. Bueno, oremos y empezamos la reunión. Padre, buena misericordia, te damos gracias, Señor, por el grande privilegio de permitirnos ir delante de ti. Gracias por lo que Jesús ganó para nosotros, por todas las cosas buenas que tú, Padre, has hecho alrededor nuestro. Primero para salvación, para vida eterna. Y eres tan buen Padre que siempre nos darás todo lo que ha de ser añadido. Aún muchas veces sin abrir la boca nos concedes cosas, Padre. Y tú, oh Dios, Señor, siempre nos sustentas, siempre has estado ahí presente, Padre, aunque no queramos, oh Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón, recibir de que tú eres real, de que tú existes, que tu palabra es verdad, tú siempre vas a estar ahí, Señor. Gracias por cada persona que hoy está atenta a la reunión, Señor, atenta a la clase. Te ruego que hoy nos hables a la mente, al corazón, Señor, que todo lo que vayamos a aprender hoy sea en beneficio de la salvación, Padre, en beneficio del crecimiento espiritual, en beneficio del fortalecimiento, Señor, del cuerpo de Cristo, Señor, para la gloria tuya. Y que todos los días, oh Dios, aprendamos el Evangelio para no ser más niños fluctuantes, oh Dios, sino literalmente, oh Dios, estar aferrados a tu palabra, como decía Pablo, el Evangelio que ya hemos oído, en el cual él mismo ha predicado y en el cual asimismo, si nosotros retenemos la palabra que se nos ha hablado, somos salvos. Si no hemos creído en vano, Señor, ayúdanos a creer literalmente como es, no en vano, Señor, a perseverar en el Evangelio hasta el final, Señor, para la gloria de tu nombre. Y hasta la venida de Jesús por la iglesia, hasta ese día, Señor, sigamos perseverando, Padre, para la gloria tuya. Y sabemos, Señor Dios, que tu palabra es verdad, que es eterna, que se cumple. Por eso, oh Dios, que se cumpla en esta hora, que aunque estemos por las redes sociales, oh Dios, en el nombre de Jesús, o por la internet, tú, oh Dios, nos permitas que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, tú estés en medio de ellos. Estamos en el mismo sentir, Señor, y vinimos y estamos para aprender, Señor. Muchas gracias, oh Dios, te damos en esta hora, para la gloria de tu nombre, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy la clase de que vamos a tomar se llama los estorbos de la oración. Si los que están tomando apuntes, de pronto vamos a mirar esa partecita. Es importante que nosotros miremos yo creo que después se les envía las diapositivas para que las vayan mirando en el grupo. Esos famosos estorbos de la oración. Sabemos de que
aún Jesús nos explicaba acerca de la necesidad de orar, pero también el Antiguo Testamento habla de que muchas veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Y para qué? Para gastar en nuestros deleites. O sea, Dios siempre va a oír todas las oraciones, pero el punto equidistante aquí es que nosotros miremos en la palabra de Dios que nos indica para que podamos ser puntuales, para que nuestra oración reciba una respuesta. Hay cosas que no se pueden dar pronto por cuestión de tiempos, por cuestión de promesas. Por ejemplo, si ustedes notan, Dios le dio una promesa en un momento dado a Abraham y le dijo que de su descendencia en cuanto a esa parte de Abraham sería como las estrellas o como la arena del mar. O sea que sería una nación grande, sería un pueblo grande. Todos sabemos eso. Y le dijo que iba a tener un hijo entre él y la esposa. Entonces, en este caso nosotros vemos que se dio una promesa. Y Abraham, si ustedes notan en el capítulo 17 de Génesis, Abraham comenzó literalmente a hacer las cosas que no convenían, las hizo de una manera inversa y al hacerlas de una manera inversa, nótese que casi 25 años o 25 años después recibe una promesa, o sea, recibe el cumplimiento de que nacería el hijo de ellos y nace Isaac. Entonces muchas cosas nosotros podemos generar un estorbo en algún momento dado en nuestras oraciones y pues no significa que Dios no oiga. Por ejemplo, en boca de un hombre que estaba diciendo en el Nuevo Testamento que Dios no oye a los pecadores, de hecho sí los oye, ¿no? Sino que en la boca de él es cierto, porque así lo cree. Pero si nosotros generamos la misma pregunta, ¿Dios oirá a los pecadores? Si no los oyese, ¿cómo estaría escrito en un lugar lo que el hombre hace siendo pecado? O sea, Dios tiene en cuenta toda oración. Otra cosa muy diferente es que Dios pueda darle respuesta. Por ejemplo, nuestras oraciones muchas veces cometemos errores al orar. Por ejemplo, yo sé que muchos ya saben y han oído. Voy a orar por una persona para que, porque está de pronto enfermita, porque está de pronto delicadita, ¿sí? Entonces, podemos mirar que la persona puede decir es que yo voy a orar para que se sane o para que se muera. Entonces ahí hay una ambivalencia. Ahí literalmente hay una ambivalencia. Y esa ambivalencia, ¿qué va a hacer? Que literalmente la persona no reciba lo que pidió. Señor, que se sane o que se muera. No, yo oré y entonces pues no sucedió nada, no porque no fue puntual en lo que necesitaba, en lo que quería pedir. Entonces, ahí es cuando comenzamos a notar que sí hay problemas, sí existen problemas, sí hay problemas en cuanto a que nuestra oración tiene que ser un poco más puntual. Entonces, nosotros somos los encargados de que nuestra oración funcione o no. Digamos, Dios, a través de, digamos, en el antiguo pacto, existía lo que era el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto. En esa arca del pacto hay algo muy curioso y es que en ese lugar no podía entrar cualquiera. Por eso cuando nosotros leemos la escritura y hay un momento que dice que el velo del templo se rasgó cuando la muerte de Jesús. Y dice que se rasga no de abajo hacia arriba, sino que en algún momento se pudo notar cómo se rasgó de arriba hacia abajo. Entonces, si nosotros miramos conforme a la ley, conforme a los rituales que Dios había establecido para los sacerdotes, los mismos sacerdotes, note que decían que salían dándose golpes de pecho, o sea, acusándose de que el que habían hecho crucificar literalmente sí era el Cristo. ¿Cuál era la evidencia para un sacerdote de todo esto que acontecía? Muy sencillo. Si, por ejemplo, yo soy un sacerdote y estoy en el lugar santo, y todavía no puedo entrar al lugar santísimo. Y al ver el arca descubierta como tal, porque todavía en el tiempo de Jesús, note que esos 33 años que Jesús vive, o 33 años que Jesús está sobre la faz de la tierra,
En ese tiempo todavía estaba viva la ley. ¿Está claro? Por eso Jesús tuvo que cumplir la ley. Entonces, en el cumplimiento de esa ley, Jesús tuvo que hacer y cumplir todos los rituales que la ley decía. Por eso fue circuncidado todo lo que la ley decía. ¿Qué sucede cuando el velo del templo se rasgó? Imagínense un sacerdote que no había hecho sacrificio, que no era el tiempo de pronto de ese día al año que podían hacer los sacrificios y entrar a ese lugar. Ver que el velo del templo se rasga y ellos ven directamente el arca y tener la evidencia de que quedaron vivos porque los sacerdotes podían caer muertos ahí. Al ver esa presencia de Dios, el arca descubierta, que el velo del templo se rasgó y no caer muertos, para ellos pudo ser la mayor evidencia de que Jesús sí era el Cristo. Entonces, en ese momento es entendible que Dios restablece la comunión de los hombres, que el único mediador que hay entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Entonces, por eso Jesús establece que toda oración que se haga se debe hacer al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, esto es muy curioso porque muchas veces no lo entendemos. Entonces, antes tocaba, para ir directamente a la presencia de Dios, tocaba con varios intermediarios. Pero ahora, de ahora en adelante, nosotros en el nombre de Jesús, cuando doblamos las rodillas, cuando estamos sentados, cuando vamos caminando, cuando vamos en algún lugar y necesitamos hacer una oración, ya Dios abrió el camino para que nosotros, orando en el nombre de Jesús, entramos directamente a ese lugar santísimo, como si fuésemos un sacerdote que está entrando directamente a la presencia de Dios. Pero todo eso se abrió y se estableció fue por medio de lo que Jesús hizo para que nosotros al orar entremos directamente a esa presencia de Dios. Entonces, si ya se estableció y muchas veces pedimos y no recibimos, por ejemplo, se supone que si yo pido, recibo. Se supone que si busco, hallo. Se supone que si llamo, se me abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Eso es lo que dijo Jesús. Y Jesús también aclara y dice que todo lo que yo pida en oración, no dudando nada, que todo lo que pida creyéndolo en mi corazón será hecho. Entonces nos dio las garantías de que todo el que pide recibe. Pero sé que a todos nosotros nos ha pasado que hay oraciones que hacemos y pareciese como que Dios está con la orejita así, como si estuviese como haciéndose el solo. Y no, digamos, Jesús dice, ¿qué hombre? Si su hijo le pide el pan, le dará una piedra. Papá, quiero pan. El papá suple la necesidad del pan. Y hace una comparación humana. Muchas veces ahí es cuando nuestra fe comienza a flaquear, comienza a tambalear, porque nuestra fe debe determinar de que sí literalmente, eh, está dado para dar una respuesta pronta o una respuesta práctica frente a la oración que yo esté haciendo. Entonces, eso es lo que yo debo entender y notar. Muchas veces no lo hacemos es porque, infortunadamente, aún para orar somos flojitos. Alguna vez el Señor se manifestaba y nos decía, si tienen lo que tienen y casi no oran, ¿cuánto más podrían tener si llegan a orar el tiempo que necesitan? O sea, el ser humano para orar siempre ha sido un poco flojito, siempre hemos sido flojitos para la oración. Entonces, ¿cuáles son los estorbos o cuáles son los enemigos de la oración? ¿Listo? Hay una parte que está, voy a leerla en Santiago 1, del 6 al 8, que ese es uno, que sería la incredulidad. Ustedes pueden colocar ahí como título la incredulidad. ¿Ya? La incredulidad. Ese es un estorbo grande. Dice en Santiago ahí, dice sencillamente, permítame un momento.
Entonces dice la incredulidad. Dice que el que pida, pida con fe, sin dudar. Eso es algo que nosotros debemos entender. El que pida, pida con fe. Don Francisco. Bueno, la incredulidad, perdón, es que he tenido inconvenientes acá, pero bueno, ya van solucionándose. La incredulidad es algo que nosotros muchas veces tenemos ahí, que es curioso porque todos tenemos ese momento. Yo pienso que todos los seres humanos tenemos ese momento donde la mente tiene que debatir creo y no creo. ¿Qué creo? Ya nos acostumbramos hoy en día y más hoy en día al facilismo de que todas las cosas son posibles. Por ejemplo, alguien me decía, es que uno se va para Bogotá y encuentra de todo. Claro, en Bogotá usted encuentra de todo porque es un lugar donde podemos nosotros ir a encontrar desde un tornillo, desde un avión, no sé, una motocicleta, una bicicleta, lo que queramos, un tornillo pequeño, grande, lo que necesitemos, un repuesto para lo que sea. Entonces, esto es curioso porque nosotros, en el momento que tenemos la facilidad de las cosas, comienza nuestra fe como a desubicar lo que es de la palabra, a irnos a las cosas que podemos conseguir. Por ejemplo, a veces la gente dice, Señor, necesito un empleo. Dios les da el empleo y ahora necesitamos conservar el empleo, entonces descuidamos a Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahora cambiamos la fe más al empleo que al que nos lo dio. Entonces, todo esto hace que la incredulidad salga. Por ejemplo, no es lo mismo andar en las cosas naturales y entender por la palabra de Dios y por el evangelio las cosas espirituales. ¿Cómo así que yo puedo pedir que Dios me sane y Dios me sana si es una enfermedad terrible? Pero yo he visto muchas cosas que Dios ha hecho. Y he visto cosas que inclusive la primera vez que oré por alguien para que fuera sana, me pareció muy curioso porque yo estaba enfermo en ese momento. Y yo tenía un malestar impresionante. Sabía que me iba a dar una gripa de esas bien buenas. Y fue muy curioso porque cuando estaba, lo que nosotros llamamos aquí en Colombia, tenía una gripa llorona. Y eso que cada rato uno mira algo y llora, estornuda y llora, bosteza, llora, mira la luz y llora. Y la persona que estaba enferma era una persona que tal vez por primera vez recurría a la oración. O sea, recurría porque había escuchado una enseñanza por unos grupos que se hacían. Y fue impresionante porque yo oré por la persona y yo oraba, pero se me salían las lágrimas, era por la misma malestar de gripa que tenía. Mas no estaba llorando porque la otra persona estuviera enferma. Entonces después el comentario de la persona era, ese señor como oró por mí y él oraba y se sentía la oración y cómo lloraba de ver, es un hombre muy sensible al dolor ajeno. Yo no estaba sensible al dolor ajeno. Bueno, aunque sí estaría tal vez sensible, pero no estaba llorando por eso, sino por la gripa que tenía. Caso curioso que la señora siguió yendo a las reuniones porque Dios usó eso conforme a la fe de ella y se sanó. Y yo duré 15 días con gripe. Entonces comienza uno a debatir en la mente, ¿por qué ella sí se sanó y por qué yo seguía así? Lloraba por mí, muchos oraron por mí, yo seguía así. Entonces es curioso porque nosotros mismos hacemos que la incredulidad, por ejemplo, sea algo que hoy en día es muy fácil tener. ¿Qué es más rápido, la oración o una pastilla que en 10 minutos te quita el dolor de cabeza? Entonces, ahí viene el asunto. Entonces la incredulidad es algo, entre más palabras nosotros tengamos, entre más ejercitemos la oración, más fe en Dios vamos a tener. Por eso Jesús decía, tener fe en Dios.
Y hay que tener fe en Dios y tenerle fe a Dios. Dios es capaz de hacer muchas cosas, por eso es el Señor de lo imposible. Pero como hoy todo se hace posible, que hay que ande, Señor, ayúdeme, que necesito esto, que necesito lo otro. Y hoy en día no es sino haga un clic, busque por internet. Todo es facilísimo. Todo es facilísimo. Dice ahí, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, dice ahí, no piense, perdón acá. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, advierte que no se va a recibir, porque la incredulidad es un estorbo grande. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, la incredulidad es falta de fe, ¿sí ves? De dudar de lo que ha creído. Entonces, ahí está el corazón debatiendo, ahí está el corazón literalmente como diciendo creo o no creo. Vuelvo y repito, las primeras veces que yo hice cosas, oraciones, que me tocó enfrentarme a cosas que no conocía, lo primero que saltó fue la incredulidad. Y yo me acordé de un hombre que Jesús le ayudó porque vino a Jesús pidiendo algo por un hijo. Y la primera pregunta de Jesús es, ¿tú crees? Y él le dice, Señor, ayúdame en incredulidad. O sea, no creo. Nosotros puede que sepamos un versículo. Y a veces es curioso porque nuestras oraciones mismas determinan que no creemos. Señor, y tu palabra dice, Padre, y tu promesa y tu palabra. Es como si estuviésemos en nuestra oración queriendo obligar a Dios a que pueda hacer lo que yo le estoy pidiendo. ¿Sí me hago entender? Y lo que estamos determinando en nuestra oración es que tenemos incredulidad. Cuando yo les contaba de pronto a algunos que ya saben, en alguna oportunidad yo oraba y le decía, porque las oraciones son muy bonitas hacerlas, Señor, y en lo que yo te pueda servir, Padre, úsame en enseñar el evangelio, úsame en esto, úsame en lo otro, ya, Señor, dame el poder de tu espíritu para que yo pueda tener esa capacidad de echar fuera demonios, de imponer mis manos sobre los enfermos que sanen, de imponer mis manos y que reciban el poder del espíritu otras personas, bueno, etcétera, etcétera. La primera vez que me salió un hombre con un espíritu inmundo fue muy curioso porque yo no sabía en el momento qué hacer. Y como muchas veces se hablaba de que ellos hacen show o que les pegaban y ya habían pasado muchas cosas con ese hombre. Entonces, y de hecho no era un hombre pequeño, era un hombre era corpulento, era grande. Y uno decía, donde este me coja mal los espíritus que tenga adentro, sé que esto va a ser terrible. Yo me quedé mirando al tipo y yo en alguna oportunidad recordé un versículo que dice que uno no debe imponer las manos a la ligera. Entonces dije, no, mejor me quedo quieto. Entonces, en mi mente comencé a debatir qué hago, cómo oro, de qué manera, porque era algo que me estaba exigiendo algo ya. O sea, no me estaba dando campo de pensar. Hay oraciones que le dan a uno campo de pensar. Por ejemplo, alguien me llama y me dice, pastor, ore por mi hijo, por mi hija que está enfermo en estos momentos, no sé qué tengo. Muchos me han dicho, no sé si es COVID, no es COVID, pero por favor ore. Entonces yo me siento, medito un momento que voy a orar y oro conforme lo que medité y conforme a la palabra, o sea, porque tuve tiempo. Pero en ese momento una manifestación y el hombre con los ojos torcidos y manifestando cosas raras era algo que era determinante ya. Cuando yo oré por la persona, yo me di cuenta que la persona intentaba mirarme así fijamente y como que intentaba irse sobre mí. Yo me quedé asustado y no sabía qué decir. Entonces simplemente utilicé como por cultura y regla general el nombre del Señor Jesús fuera de él. Bueno, al rato el tipo queda en el piso como desmayado
yo me fui como con el pensamiento, ¿qué pasaría? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y no me atreví a preguntarle a la hija porque yo sabía que en ese momento, pues, tal vez la respuesta no me iba a gustar. Y al final, cuando ella cuenta un testimonio, dice, mi papá siguió igual. No, o sea que el demonio, el espíritu no salió. Entonces mi mente comienza a decir, o salió alguno y se quedaron varios, porque también en la palabra dice que podían haber legiones. Entonces la pregunta es, ¿será que se fue solamente algún grupo, uno, y habían dos y se quedó otro? Bueno, no sabía yo qué hacer. Entonces me acerqué a Dios en oración porque recordé que alguna vez los discípulos le preguntaron a Jesús, porque un hombre llevó a los discípulos un hijo que estaba endemoniado y ellos no pudieron sacar. Y si ustedes miran, dice que ellos mismos le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Note que en algún momento ellos pudieron. En el capítulo 10 de Mateo ellos pueden. Después cuando se les presenta ese evento no pueden. Entonces Jesús les dice, porque ellos preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Y qué les dijo Jesús? Por la incredulidad. Por la incredulidad. Así de sencillo. Porque creyeron en un momento, pero después se les olvidó fortalecer la fe y la incredulidad gana. Entonces la incredulidad es falta de fe, dudar de lo que se ha creído. Eso es la incredulidad. Falta de fe, dudar de lo que se ha creído. Entonces yo le hice la misma pregunta al Señor. Entonces el Señor me decía o me hacía entender, pues, como salen es en su nombre. Entonces, yo me quedé pensando en esa respuesta. ¿Por qué el Señor me dice que supuestamente yo estoy creyendo que salen en mi nombre? ¿Por qué? Si yo utilicé el nombre de Jesús. Entonces me puse a recordar el evento y como persona me puse a revisar si yo era digno, si yo tenía la capacidad, si yo sí era lo suficientemente fuerte o guapo para hacerlo. Entonces comencé a crear más que todo fue mis propias fuerzas. Y yo sabía que como ser humano había pecado y que en ese momento fue lo primero que se me vino a la mente que yo había pecado en algo. Entonces como que al rato abrí los ojos y dije, claro, lo que está en Hechos, en Mateo capítulo 10 les dio autoridad. Es que la autoridad es delegada por Jesús. Pues entonces esperé el siguiente evento. Y en algún momento se presentó nuevamente. Y sin tanto problema y sin tanto show, simplemente le dije a la persona, en el nombre de Jesús, usted es libre. Y le dije, Espíritu, en el nombre de Jesús, quien quiera que sea, si estés en ella, sea uno, sean varios. Te vas en esta misma hora a las tinieblas donde pertenecen, en el nombre del Señor Jesucristo. Fuera de ella y sé libre, mujer. Y al rato la muchacha abrió los ojos. Y comenzó a mirar y a preguntar cosas. Y me decía, me siento liviana. Siento que huele como a flores. Siento que huele como a perfume. Y yo dije, wow, ya entendí. Es en el nombre del Señor Jesucristo. Si yo me pongo a revisar mi vida, si soy o no soy digno, lo más seguro es que no. Pero eso hizo que en la primera vez yo generara incredulidad. Pero cuando la palabra de Dios dice que en tu nombre, es en tu nombre, por cuanto Dios nos ha ungido, es para que en el nombre de Jesús echemos fuera demonios. Como le decía en Mateo 10, echen demonios, resuciten muertos, sanen toda enfermedad, dice toda enfermedad, toda, no hay ninguna que haya quedado grave. Por ejemplo, Jesús nos dice, hoy en día nosotros, pastor, ore por una persona que tiene cáncer. Nosotros entendemos que el cáncer son enfermedades terminales y casi que incurables. Pastor, ore porque fulano o fulana tienen SIDA. Nosotros sabemos que estas enfermedades son enfermedades terminales y que literalmente no tienen cura.
No como el COVID, que hoy en día ya las personas dicen, wow, pues ya dejamos como de orar y creer porque ya vemos que hay vacuna. ¿Sí ven? Pero eso es muy relativo, porque uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿por qué si no han sacado una vacuna para el SIDA? ¿Por qué no han sacado una vacuna para el cáncer? ¿Por qué no han sacado una vacuna para esto y para lo otro? Entonces, como están sacando cosas experimentales, tenemos la fe en la vacuna, pero lo que no sabemos es qué va a pasar a futuro. ¿Sí ven? ¿Qué reacción, qué contraproducencia tenga? Pero entonces nosotros oramos más para que lo natural surja y no lo espiritual. Y la idea es que surja primero lo espiritual. Entonces, que los muertos pueden resucitar. Si yo les pregunto, muchos pueden decir, sí, claro, un muerto puede resucitar. Ahora la pregunta es, ¿tú puedes orar para que un muerto resucite? ¿Una persona se puede sanar de cáncer? Claro que se puede sanar de cáncer, pero ¿tú crees que al orar una persona o tú mismo al orar puedes creer de que tú, por la imposición de tus manos, una persona va a ser sana de? Entonces es impresionante. Yo he visto milagros impresionantes y aún viendo las cosas uno dice, wow, parece algo increíble, pero eso increíble significa que nosotros debemos cambiar el término, ¿no? Porque las cosas que para el que cree todo será posible, porque para Dios todo es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Esa parte nos debe a nosotros calar en nuestra mente y nuestro corazón. Dios es el Señor de lo imposible, el Señor de lo imposible. Pero entonces, cuando oro, soy yo el que genero el estorbo. Entonces, vamos a mirar aquí. ¿Que hay solución? Sí hay solución. Vamos a leer esa parte donde dice Efesios 6:18, pueden colocar Marcos 11:24, pueden colocar la cita. ¿Cuál es la solución para quitar el género de la incredulidad? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Marcos 11:24, el caso que les contaba, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, en mi oración yo debo pensar, ver las cosas hechas. Digamos, si yo voy a orar por una persona que está enferma, pues debo no verla como ya la vi enferma, sino ahora por la fe la debo ver sana. Yo recuerdo que cuando yo recibí la congregación aquí en Ibagué, muchas personas, tanto físicamente u otras, en su mayoría económicamente, estaban mal y estaban pasando por momentos duros. Y a veces aún los niños hacían peticiones porque sabían que estaban pasando por un oprobio algo fuerte, cualquiera que fuese. Y un muchachito me dice, pastor, yo estoy mal por esto y por esto y por esto. Y le dije, hijo, yo veo que Dios puede hacer un milagro en tu casa. Y si tú crees, Dios va a atender esa oración que tú vas a hacer hoy. Hoy en día él ya es grande y él recuerda mucho esas palabras. Y él se aferró de que si esas palabras las decía el pastor, lo más seguro es que se iban a cumplir. Entonces, ¿qué hice yo en ese momento? Simplemente le di por medio de palabras fe y esperanza de que lo que él iba a pedir, Dios se lo podía conceder porque no estaba pidiendo algo injusto ni algo malo, era algo bueno y era algo que lo beneficiaba mucho a él primero y también a sus padres. Cuando él recibe el milagro de lo que había pasado, él cogió mucha fe en las oraciones, sobre todo en las que hace el pastor. Hay personas que me llaman solamente para que yo ore porque ellos pueden orar, pero creen, porque ellos trasladan la fe, que si uno ora o un pastor ora, lo más seguro es que el milagro se dé. Hay personas que llevan, tal vez fueron amigos, simpatizantes y en algún momento por algún familiar o amigo conocieron de que uno enseña, y en estos casos del COVID muchas veces me llaman personas que no se congregan, personas que no me hablan sino cuando literalmente necesitan apoyo en oración, pero ellos siempre han tenido la fe de que si el pastor ora,
Dios oye y hace un milagro. Una vez se perdió un niño o una niña, no recuerdo, pequeñito. Creo que porque los papás lo tenían en un lugar y el niño inquieto se sale y comienza a caminar por ahí y se refundió al niño. Entonces, pues claro, eso es un momento desesperante, es un momento duro. Y alguien dijo, llamen al pastor Francisco, que lo más seguro es que él ore y el niño aparece. Entonces los papás en ese momento en la confusión decían, pues llámelo, por favor, llámelo. Cuando me llamaron, efectivamente oramos con mi esposa por el niño para que apareciera y en cuestión de 15 minuticos lo encontraron. Y eso hace que las personas trasladen la fe. Entonces no es porque el pastor, es porque Dios hace. Así como Dios escucha al pastor, puede oír a la persona que pidió oración. Pero nosotros cambiamos las cosas sin darnos cuenta. Nuestra mente y nuestro corazón cambian las cosas sin darnos cuenta. Entonces, en ese evento, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y Jesús le dice, por su incredulidad. Pero este género no sale sino con oración, ayuno. Entonces, también se han cambiado los términos. ¿Sí ven? Es que los demonios no salen sino con oración, ayuno. Entonces la persona se pone a orar y ayunar para que los demonios salgan. No, no. Los demonios no son un género. Está hablando desde el género de la incredulidad. ¿Cómo sale la incredulidad? Con oración y ayuno. Con oración porque aprendemos a pedir y con ayuno porque estamos mirando lo que nosotros necesitamos. ¿Sí me hago entender? Y estamos mirando quién soy yo en ese momento para decir, mire, Señor, yo necesito un milagro de tu parte. Yo necesito un milagro grande para que yo pueda creer, Señor, que tu palabra cobre vida, que tu palabra cobre en mí, Señor, oh Dios, ese fruto que eche raíz en mí y que lleve mucho fruto y que no sea funcionando una sola vez, sino varias. Entonces, muchas veces nosotros en el ayuno cambiamos también el sentido. ¿Y cuál es cambiar el sentido? Que en el ayuno las personas comienzan a ayunar, Señor, deme una casa, Señor, deme un carro, Señor, haga esto, Señor, haga lo otro. ¿Qué sucede frente a esto? Que mucha gente dice, yo ayuné por un carro y Dios me dio un carro. No, ayunó, se fortaleció en fe, oró y por causa de la oración fue que recibió, no por el ayuno. Entonces yo ayuné porque mi hijo, porque mi hija, porque mi esposo, porque mi esposa se volviera al Señor. Oraron y recibieron el milagro. No fue por el ayuno. Por el ayuno me fortalecí yo, por el ayuno creció mi fe, por el ayuno pedí y por mi oración fue que Dios concedió de que esa persona, ese hijo, esa hija, ese nieto, ese pariente, volviese su corazón a Dios. Entonces todo tiene un orden. ¿Sí ven? Por ejemplo, hoy en día hemos cambiado la gloria de Dios y la fe de una manera muy facilista. Ya no utilizan arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, según dijo Juan, según dijo Jesús, según dijo Pedro. Ahora cambiaron la fe porque la volvimos facilista. ¿Cómo? Haga esta oración de fe conmigo y repita conmigo. Y la persona tal vez no cree en su corazón lo que está diciendo, pero ya nosotros creemos que ya Dios la perdona y que ya es hecha hija de Dios. No, así no es. A nosotros nos gusta el facilismo. Por eso el ser humano, por lo general, y más en Colombia, nos gusta todo lo fácil, todo lo que no implique esfuerzo. Que nos regalen esto, que nos regalen lo otro. Mire, la gente a veces, inclusive en los paros, yo sé que muchas personas fueron y yo estuve hablando con muchos, de lo cual yo les debatía en el buen sentido. Le decía, ¿usted por qué va a ir al paro? Yo no sé, pero es que hay que ir al paro. ¿Pero por qué? Otros estábamos en un lugar y teníamos la buena intención de evangelizar en un lugar y estaban en un sitio aquí en Ibagué. Entonces, cuando uno llegaba a donde estaban trancando el tráfico, estaban bebiendo, estaban fumando, estaban cantando, estaban bailando. Y eso se les volvió, fue una pachanga todos los días. Entonces había un grupito que decía, y mañana recuerden, toca ir a hacer vaca, toca ir a reunir dinero porque toca traer para tener que beber, toca traer para tener que la fiesta, toca invitar a fulano. Y entonces colocaron una tarima y ahí tocaban y ahí cantaban, ahí bailaban, ahí fumaban, ahí veían. Pero nadie estaba protestando por nada, sino estaban era de fiesta en la mitad de la calle.
Entonces ellos estaban más pendientes era de pasarla bueno de que literalmente el por qué estaban haciendo una protesta. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros podemos estar en el mismo asunto. Sabemos que la palabra dice, pero no sabemos la raíz de las cosas. Por ejemplo, las personas dicen, es que el poder de la oración, y la oración tiene poder. Si nosotros lo miramos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que el poder emana es de lo que Jesús ganó para nosotros. Es el fundamento. El fundamento de nuestra oración es todo lo que Jesús ganó para nosotros. Yo puedo orar porque una persona sea sana, porque por el cuerpo de Jesús hecho una sola y grande llaga, la persona puede ser sana. Yo puedo pedir que en el nombre de Jesús una persona reciba riquezas. Por ejemplo, a veces miramos las riquezas como algo malo. No, las riquezas no son malas. Pastor, ¿Perdón, me están preguntando algo? pastor, que se le está cortando mucho y no se le entiende. ¿Ahí ya me escucha mejor? Hola, hola, ¿ahí me escucha mejor? Sí, pastor. Es que suena por partes y por partes no. Sí, de pronto sale internet que está regular, pero bueno, sigamos. Al igual queda grabado en caso tal después que se quiera recopilar la información. Les decía que nuestra fe tiene que estar puesta en lo que Jesús ganó para nosotros. Entonces, cuando yo voy a generar que quiero quitar la incredulidad, pues debo orar y ayunar por mí. Esa es la solución. Punto. Y sentar la base de mi fe o el fundamento de mi fe sobre lo sólido que es la palabra de Dios, donde me indica por qué puedo tener las cosas hoy en día. Les decía que las riquezas no son malas. Por eso Jesús o advierte la palabra de Dios que el problema del ser humano no son las riquezas, sino el amor a ellas. El amor a ellas. Por ejemplo, si yo miro en la antigüedad, hubo un hombre que nosotros lo tenemos ahí, el título dice que el joven rico. Pero cuando uno lee la historia se da cuenta que es rico, pero no era joven. Y viene y se acerca a Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él se creía ya el duro, el ducho. Entonces, mire lo que vamos a aprender hoy. De pronto, si lo saben, gloria a Dios. Si no, pues lo aprendemos. Maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Todos los mandamientos yo los guardo desde mi juventud y los sé y los dice. Y Jesús nunca le dice, no, usted no está guardando esos. Jesús no le refuta nada. O sea, lo más seguro es que este hombre estaba guardando esos mandatos. Pero le dice, maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde y le dice, solo te falta una cosa, una sola cosa. Imagínense, ¿qué tal si comparáramos nuestra fe con la de ese hombre y nosotros, uy, qué desperdicio, no recibió ese llamado, no quiso seguir a Jesús si hubiese sido yo? Tal vez haríamos lo mismo. Tal vez haríamos exactamente lo mismo. Y dice que este hombre le dice a Jesús, ¿qué bien haré? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Solo te falta una cosa. A nosotros también nos falta 1, 2, 3, 4. Solo te falta una cosa. Y Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Si yo me pongo a mirar en el fondo histórico y en el contexto histórico del por qué, porque literalmente es otro hombre que Jesús llama. O sea, es el 13º hombre que Jesús llama. ¿Sí notan? Entonces, tal vez ahí no estaba, él no contempló que lo que pasaba en la palabra, que era que uno de los 12 iba a faltar y que debía reemplazarse, o sea, debía ocuparse alguien ahí, tome otros oficios, o sea, debía ocupar el lugar el 12º. Faltando Judas, después de su muerte, lo más seguro es que este hombre, si hubiese recibido el llamado, sería ese sucesor. ¿Sí ve? Pero él no recibe el llamado. Él lo que hace es, dice que se fue y triste porque tenía muchas riquezas. Nosotros podemos juzgar a ese hombre y decir, uy, la moda del dinero. No.
No necesariamente podía ser el amor al dinero. Es que y hoy en día se está trabajando en la misma connotación y no nos damos cuenta. Por ejemplo, ¿por qué nosotros dañamos nuestra fe? ¿Por qué generamos incredulidad? Precisamente porque nosotros pensamos cosas de Dios que no sabemos si es así o no. Y resulta que, infortunadamente, hay cosas que o nos vuelven religiosos o literalmente nos llenan de incredulidad y no nos damos cuenta. Si yo lo miro en el fondo histórico, en todo el transcurso de la ley, si una persona era económicamente solvente, se daba a entender de que estaba bien con Dios y Dios estaba con él. Entonces viene Jesús y le hace la propuesta: ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Apenas una persona iba a ser o era arruinada, como en el caso de, o si la veían pobre, como en el caso de Job. Note que los amigos de Job le dicen: Job, usted está arruinado porque pecó. Y su ruina es por causa del pecado que cometió. Arrepiéntese. Entonces, si yo lo miro en la connotación de ese hombre lo más seguro es que viene Jesús y le dice: mire, es que usted debe darle todo a los pobres. Le estaba diciendo: quédese sin dinero. ¿Qué iba a decir la gente cuando lo viera sin dinero? Pecador. Está arruinado por pecador. Está sin dinero por pecador. Entonces ellos tenían culturalmente la señal y la idea que todo aquel que tuviese dinero era porque estaba bien con Dios. Y Dios estaba bien con él. Entonces, lo que le hacía falta, por ejemplo, él le dice: maestro bueno. Si nosotros sabemos los tres convencimientos, significa que él estaba convencido de justicia. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Significa que estaba convencido de juicio. Así como existía el infierno, también existe el cielo. O sea que el convencimiento que le hacía falta, ¿cuál era? El de pecado. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y toda la gente te va a decir pecador. Entonces es muy diferente confiar en las riquezas, que porque tengo dinero, y hoy en día es la misma idea que se vende. Si tú eres hijo de Dios, tú eres hijo del rey, tienes derecho a vivir en un palacio. Si tú eres hijo del rey, tienes derecho a tener riquezas, carro, vaca, beca, fincas, a ser un empresario exitoso. Sí, puede pasar. Pero no por tener dinero significa que esté bien con Dios. Por ejemplo, le voy a mostrar a un hombre que literalmente pronuncia con su boca, que no está como muy solvente económico, de hecho dice no tengo, pero Dios lo usa. Veía yo, ¿a alguien le gustaría que viniera un hombre con un traje harapiento y le dijeran: te voy a bendecir? No, gas. Imagínate cómo estaba vestido Juan, de dónde venía del desierto, cómo debía oler a camello. Pero lo curioso es que vienen otros hombres, van hasta ahora, mire, dice que iba Pedro, iba Juan, hasta ahora iban a la hora de la oración, iban para el templo La Hermosa a orar. Hasta ahora iban a orar. Y había un hombre que se postraba o estaba al lado de la puerta allí del templo La Hermosa pidiendo monedas, pidiendo limosnita. Y ellos lo miran y él dice que él fijó la mirada en ellos esperando recibir algo. Y curiosamente Pedro pronuncia palabras dichas por Pedro: no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo le voy a dar. En nombre del Señor Jesucristo, levántese y anda. Y note que ese hombre al instante se le firmaron los pies y los tobillos. Pero Pedro no daña su fe, porque miró su bolsillo y no tenía plata. Pues puede que no tenga plata, pero es que la sanidad se da por el poder del Espíritu también.
porque Jesús dijo que por su dedo aún echaba fuera a los demonios, hacía sanidad, por el dedo de Dios. Entonces es muy interesante esto. Nosotros dañamos mucho nuestra fe de una manera muy fácil, demasiado fácil. Mire, por noticias, creo que eso salió en Canal 1, si no estoy mal. Había un hombre todo contento de bigotico, todo contento, le faltaba un diente. Y entonces pasaba por un lugar y le decía, ay, colabóreme, por favor, una monedita, ayúdeme con una monedita no empobrece a nadie y a mí sí me ayuda mucho. Una monedita no enriquece a nadie, pero a mí sí me ayudaron, una monedita. Y la gente le da moneditas. Entonces viene un tipo y se acerca a él. Y él le dice, ¿y usted me va a colaborar? Y le dijo, sí. Y él le tiende la mano para que le dé plata. Y le dice, mire, es que yo quiero colaborarle de otra manera. Yo veo que usted está sano. Dijo, sí. ¿Y por qué pide monedas? ¿Por qué pide limosna? Dijo, Señor, es que en este país ya no hay oportunidad. Y con la edad que tengo no le dan trabajo a nadie ya con la edad que yo tengo aquí. Entonces, pues me toca pedir, porque si no me muero de hambre. Y le ponía carita así de tristeza, como diciendo, deme una monedita, ayúdeme, colabore. Fue muy curioso porque el tipo le dice, yo tengo un lavadero de carros y estoy necesitando gente. Estoy dispuesto a pagarle 10,000 pesos por este mediodía que queda. Y aprende a lavar carros, le enseño. No. Le subió, le doy 15. No. Bueno, está bien, le voy a dar 20,000 pesos. Vaya. No. Entonces, fue impresionante porque llega y le dice, ¿y por qué? Pero es que 20,000 pesos le ayuda mucho. Usted con 20,000 pesos asegura tal vez, ¿cuánto vale un almuerzo? Tanto. ¿Cuánto vale un desayuno? Tanto. Ustedes con 20,000 pesos asegura desayuno, almuerzo y cena. ¿Usted tiene casa? Dijo, sí, yo tengo donde vivir. Que sí. ¿Ve? Entonces, el hombre quedó pensando y dijo, no. Yo 30,000 pesos me los saco pidiendo aquí monedas. Y el de la barra le dijo, está bien, le pago 30. Le pago 30. Perdón. Entonces le dice, le hace la propuesta y le dice, está bien, le voy a pagar los 30. Y él con una sonrisa así como sarcástica dice, no, es que la verdad a mí no me gusta es trabajar. Entonces estaba acostumbrado al facilismo, deme, pida, deme, mostrando lástima y la gente le da. Entonces facilito hoy en día podemos dañar nuestra fe. Entonces hagan cuenta, un hombre por mostrar lástima se gana 30,000 diarios. Gana más que un mínimo. Es impresionante. En algún momento me puse a mirar aquí en Ibagué lo que la gente hace de los trabajos informales y yo decía, wow, esta gente gana mucho. Si literalmente me pongo a hacer cuentas, esta gente gana. Yo le decía, no, hombre, ¿usted cuánto gana vendiendo ahí? Porque estaba ubicado en un lugar donde las cosas no eran como muy fáciles y le dije, ¿usted vendía ahí? Dijo, sí. ¿Y qué horario tiene? Tal hora, tal hora.
Y yo le decía, ¿y cuánto vende usted en dulces y en todo? ¿Y usted qué vende ahí? Me decía esto y esto y esto. Y él me decía, no, yo apenas salgo aquí como 4 o 5 horas y me puedo ganar 20, 30 mil pesos. Yo decía, wow, las personas literalmente hacen un facilismo frente literalmente a lo que es el pedir, el querer tener cosas, porque ya se tradujo así. Se tradujo así. Hay fundaciones, sé que hay una fundación en un lugar en la costa que le pidió el favor a todos los restaurantes, bueno, algunos, que lo que quedara se lo guardaran y pasaba y recogía. Entonces, esta mujer comenzó saca su carro, lleva unas ollitas, lleva unas poncheritas y en este lugar echa lo que sobra de este, lo que sobra de este y lo que sobra y comienza a hacer. Y cuando llega allá, los primeros que salen corriendo son los niños. Entonces, decía la persona que hacía el reportaje, le decía, ¿y usted por qué les trae? Decía, es que mi fundación hace referencia a que pues ayudar a los que lo necesitan con los recursos que sobran. Entonces, después pasaba el mismo reportero cuando ya se iba la señora, entonces pasó como al mes y le decía a los niños, ¿y ustedes aquí aguantan hambre? No, aquí me traen la comida a la casa. ¿Y ustedes trabajan? No. ¿Su papá trabaja? No. ¿Su mamá trabaja? No. Y entonces, ¿cómo hacen? Dijo, no, aquí para servicios, aquí la energía, nosotros nos colgamos de aquel cable. Para el agua, entonces nosotros hacemos tal cosa. Para tener televisión, nosotros pues hacemos tal cosa. O sea, ellos tenían todas las facilidades y como la comida nos la traen todos los días. Entonces, ¿qué estaban haciendo las personas con la fundación? Estaban creando un facilismo y dejando a los muchachos enseñándolos a hacer manicruzados. Entonces, la fe hoy en día la dañamos muy fácil. Todo hay facilismo. Si ustedes se dan cuenta, en el mundo hay dinero, en Colombia hay dinero. En todo lugar hay oportunidad. Mire, yo veo que Dios ha hecho milagros grandes. Deme una ovejita y ahí voy a sacar mis riquezas. Y usted píntelas como sea. Eso le dijo Jacob al suegro y formó su emporio y formó su riqueza. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Quién era Abraham cuando salió de allí? ¿Quién fue Abraham después de que Dios lo bendijo? Pero fueron hombres que trabajaron, que demostraron una labor. El mismo Salomón fue un hombre de negocios, inicialmente fue un hombre de negocios. Y fue un hombre que fue muy ordenado en sus cosas. Al final, se desvía de muchas cosas, crea muchos impuestos por causa de la misma ambición de querer hacer de su nación algo grande, una potencia. Crea muchos impuestos. Pero a la gente le disgustó eso, que se creara una carga. Pero la fe es muy fácil dañarla. Si yo no oro, si yo no ayuno, nunca voy a hallarle la solución. Y la oración es por mí y el ayuno siempre será por mí para que ese género de incredulidad se vaya. Otro estorbo, literalmente la duda, la falta de fe. Dice ahí, voy a leer Santiago 1, 5 al 6, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una a otra parte. Entonces, Jesús también dice en Mateo 21, 21, dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeras, quítate y echa en el mar, así será hecho. Imagínense hasta dónde Jesús quiere subirnos la fe. Nunca. Jesús lo hizo porque no fue necesario. Pero si fuese necesario trasladar un monte, por la fe se puede hacer. Y estamos hablando de mover cosas inertes. Y dice ahí, otra manera, otra solución
es creer a Jesús, el que es la verdad y dijo que tuviésemos fe. O sea, primero hay que orar para que el género de incredulidad se vaya, orar y ayunar. Segundo, hay que creer y darle aval a las palabras de Jesús. Y tercero o cuarto, perdón, hay que aprender a orar conforme a la palabra de Dios. Muchas veces no lo hacemos porque nosotros podemos orar cosas que no son útiles, que no son buenas o que no están conforme a la palabra. Entonces, ejemplo, dice un proverbio. Este es un estorbo. Proverbio dice ahí. Porque infortunadamente no oramos conforme a la palabra. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28:9. Significa que la necesidad de orar conforme a la palabra. Entonces, recuerden, la incredulidad es un estorbo gigante. Y la incredulidad trae otra conexión que sería la duda o la falta de fe. El otro estorbo sería el no orar conforme a las escrituras. Pues note que todo esto son cosas que infortunadamente nosotros vamos cometiendo como errores. Entonces, ¿cuál sería la oración? Digamos, cuando nosotros no oramos o no sabemos qué orar, a veces es bueno también dejar fluir la oración en el espíritu. También uno debe entender que hay cosas que uno no sabe qué pedir. Entonces dice que cuando nosotros oremos y no sepamos qué y cómo hacerlo, o cómo pedir como conviene, hay que pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos guíe en la oración para saber pedir conforme conviene. Miremos acá, dice, otro estorbo de la oración. Estorbo, no estar en paz con el cónyuge. Aunque en esta parte, si nosotros leemos el versículo, primera carta de Pedro 3:7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Note que le está aplicando sobre todo este versículo directamente al varón. O sea, no estar en disgusto con la esposa. Sobre todo en este caso es como más aplicable al varón. Tener disgusto con la esposa es orar y saber que mi oración va a tener un trancón, saber que mi oración va a tener una demora. Otro estorbo. Dice, estorbo en este caso, duro es, para el hombre dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entrega a sí mismo por ellos. O sea, la solución es amarlas como Cristo amó a la iglesia. El orgullo y la altivez son estorbos tremendos para la fe. Mire, dice, para la oración, dice. En el Salmo 138:6 dice así, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Recuerden que hay una historia que Jesús también nos cuenta acerca de dos hombres que llegan en un momento dado y hay uno que dice, está dándose golpes de pecho y dice, Señor, sé propicio a mi pecador. Y el otro está diciendo, Señor, gracias a ti no soy como esos pecadores. Entonces, a veces la altivez y el orgullo son un estorbo tremendo. Todos estos son estorbos a la oración. Hace un tiempo, Dios comenzó a bendecir a un hombre. Y él me decía que aún esas bendiciones que él recibía y tanto que Dios lo bendecía, decía, mire, yo comencé a ganarme 20,000 pesos diarios y en el transcurso de un año ahora me estoy ganando libres mensualmente 3 millones. Y yo comencé trabajando en bicicleta y ahora en un año ya tengo 2 carros. Entonces, él comenzó a crecer económicamente. Después ya pudo tener su propia casa. ¿Y qué más tuvo? Tuvo otro carro, llegó a tener 3 vehículos, tuvo su propia casa. A la esposa consiguió un buen empleo.
bueno, consiguió muchas cosas económicamente, pues sobre todo en la parte del bancaria comenzó a crecer. Y fue muy curioso porque infortunadamente él comenzó a creer que era uno de los que más daba ofrenda, de los que más diezmaba. Y comenzó a juzgar a muchos diciendo, mire, es que ellos no tienen, es porque no les son fieles a Dios. Ellos no tienen, y comenzó a juzgar a muchos. Entonces, cada vez que daba algo, lo daba con cierto orgullo por decir, es que a mí Dios sí me bendice. Y poco a poco, él comenzó a darse cuenta de que las cosas comenzaron a ir en reversa. Y cuando comienzan a ir en reversa fue muy curioso porque él tuvo que bajar la cabeza y decir, sí, señor, ya perdí un carro, ya perdí esto, ya perdí una casa, ya perdí lo otro, ya perdí aquí, el dinero comenzó a menguar. Ya los que antes me querían, que me decían, wow, es que no hay otro hombre que trabaje con tanto fervor como usted, ya no me quieren. Y la altivez y el orgullo le tocó bajar la cabeza y decir, Señor, nuevamente eres tú, nuevamente eres tú. Y ahora vive con lo necesario, pero obviamente le tocó aprender a las malas, pero ya es un hombre agradecido, porque de lo contrario esto es un estorbo grande. ¿La solución cuál es? Pues sencillamente como dice Proverbios 15:33 dice, el temor de Dios es enseñanza de sabiduría y la honra procede de la humildad. También dice otro proverbio, el 22:4 dice, riquezas y honra, dice ahí. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Note que la humildad trae riquezas. Una persona humilde puede, yo recuerdo una historia de mi padre, cuando en ese tiempo comenzaron a salir las famosas, esta marca Trianon, billeteras Trianon, carteras Trianon, todo en cuero. Comenzó a hacerse una marca reconocida. Un compañero de las mismas labores que hacía mi papá, viene y le dice, don Antonio, recuerdo mucho esa historia, me impactó mucho. Porque él le dice, mire, don Antonio, me acabo de comprar esta billetera. Tariana, me valió tanto. Mire lo bonita que es por dentro. Entonces le mostraba como 4 o 5 billetes que tenía dentro de la cartera. Y por ahí se encontraron otra vez en otro lugar y él a todos donde iban le iba mostrando su billetera Teriano. Les decía, ustedes que andan con esas porquerías de billeteras de esos de todo a 300, todo a 1000. Y mi papá estaba callado. Y me pareció muy impactante la enseñanza porque llega y le dice, don fulano, me muestra su cartera y dice, don Antonio, ¿le gustó? Dijo, no, es que quiero que me muestre su cartera. Llegó y le mostró la cartera y le dijo, está bonita, ¿cuánto valió? Tanto. ¿Y eso sí le cabe dar tus billetes? Dijo, pues mire, y le mostró los que tenía. Tenía como 4 o 5 billetes. Y entonces mi papá abrió y le dijo, mire mi cartera. Dijo, no, don Antonio, esa cartera está muy fea. Y le abrió y le dijo, mire lo que tiene por dentro. Y tal vez tenía 4 o 5 veces más de lo que el hombre tenía en la cartera fina. Entonces a veces nosotros volvemos nuestra vida con tanto orgullo que cargamos una billetera cara con un billete. Y la humildad puede hacer de que carguemos la billetera de hace años con muchos billetes. Porque nosotros a veces vivimos más de apariencia y la apariencia hace que la gente crea ese estorbo en la oración que es el orgullo y la altivez. Si eres hijo de Dios, entonces vístete bien, calza bien. ¿Sí? Mire, yo soy una persona que si a mí me gustan unos tenis y son baratos o económicos, pues los compro. Si veo un cinturón y es bueno, pues me gustó, me lo compro. Pero si es algo sencillo, me lo compro. Como pasaba alguna vez que me decía, uy, pastor, esas zapatillas, me acuerdo de ese joven. Me decía, uy, pastor, usted tiene unas zapatillas igualitas a las mías.
Me decía, chévere, a mí me costaron 300.000 pesos. Ay, qué chévere. Dijo, chévere, las suyas valieron lo mismo. Le dije, no. Pero ¿cómo esas zapatillas son caras? Se las regalaron, pastor. Le dije, no, yo las compré. ¿Y cuánto? Le dije, no las compré en una promoción. Puede que sean las mismas zapatillas, pero las compré en una promoción. Entonces, la altivez y el orgullo son estorbos para la oración. Entonces, la solución, la humildad. También, otro estorbo de la oración es el no perdonar. Dice ahí, porque eso sí, literalmente está en el Antiguo Pacto y sobre todo en el Padre Nuestro. Hay varios versículos que ratifican esto. Por ejemplo, voy a leer Mateo 5, 23, 24. Dice, por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar, hablando de la ofrenda, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es impresionante. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Note que solamente para ofrendar no se recibe la ofrenda si yo no estoy en paz con las personas. Esto parece raro, curioso, extremista, pero es así. Es así solo para ofrendar. También dice Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonáis si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. También dice por allá en Efesios 4, 31 y 32, lo leo, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, antes bien ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, note que el no perdonar es un estorbo gigante. Tan curioso esto, ¿no? Por eso hay oraciones que muchas veces quedan ahí, no que Dios no las oiga, vuelvo y repito, Dios puede oír toda oración, pero muy diferente que le dé respuesta, muy diferente que le dé respuesta. Con oraciones, por ejemplo, yo puedo hacer una oración, Señor, es que tengo tanto antojo de tener otra motocicleta. Es un antojo más, no es porque literalmente la necesiten. Entonces después vienen los problemas. ¿Para qué tengo dos motocicletas? Si al igual, ambas hay que pagarle seguro, ambas hay que pagarle mantenimiento, ambas hay que pagarles tecnomecánica, ambas hay que hacerles tal cosa. Entonces después son más gastos. Entonces uno tiene que aprender también a ser buen administrador para evitar de que nuestras oraciones tengan estorbo. Y en este caso note que el perdonar es algo muy clave. O sea, eso es recíproco. Si yo perdono, Dios me puede perdonar. Si yo perdono, Dios me puede dar respuesta a mi oración. ¿Cuál es la solución? Pues sencillamente, ¿qué? Perdonar, como dice ahí. El amor a los enemigos. Entonces, esto es muy curioso. Mateo 5:43 dice que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esto significa que los enemigos tienen fin, ¿no? Bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen. Entonces, mi oración debe ir en pos de que por mis enemigos yo debo orar para que no se genere esto. O sea, la solución es amarlos. Amarlos. Entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, me decía una persona, pastor, es que yo tengo mucho mal genio con mi esposo, es que mi esposo ha sido así, mi esposo ha hecho esto, hace, toma, se emborracha, después se gasta esto, vuelve y toma y vuelve y se endeuda y queda, dijo, y lo más tremendo es que él va a la tienda y no le fían pan, pero sí le fían trago. Entonces, le decía yo, pero ¿qué sugiere usted? Me decía, no, es que yo quiero que Dios sobre un milagro en mi esposo. Le dije, ¿y qué quiere? Dijo, pastor, ¿y usted por ese man que es que yo ya le tengo rabia? Yo ya no quiero ni que me hable, ni que me toque, ni que me diga nada, no, ya me fastidia. Entonces cada vez que llegaba torcía los ojos, ay, ya llegó. Y él llegaba todo contento. Buenas, saludaba a la hija, porque era una hija, buena, no hay qué cosa.
Y cuando le iba a saludar a ella, ni el abrazo, ni nada, apenas le hacía así. Y no espere que le sirva algo de comer porque es que le decía, pero si traje algo, traje esto, pues prepárese. Y no hay nada, bueno, hay algo, entonces sírvase. Y a lo último, literalmente ella quería que él se fuera a la casa. Decía, no, es que ya no soporto su presencia. Le dije, o sea que para usted la solución es que él se vaya. Y me dijo, sí. Le dije, bueno. No hay problema, pues entonces, pues si ese eso fue, o sea, ¿usted cree que si él se va, que eso soluciona? Dijo, al menos tengo paz, le dije, y él dijo que mire a ver qué hace, a veces así coge vergüenza. Le dije, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a encargar de orar por usted para que Dios la bendiga. Y Dios permita que usted tenga pues buena salud, de que nunca le falte a los hijos. Y pues me voy a encargar de orar para que también Dios bendiga a su esposo, para que aun si esté en la casa o no esté en la casa, pues no le haga falta nada a su hija ni a usted, de pronto que le siga colaborando. Dice ahí, bueno, pastor. Y usted se va a encargar de orar por él para que Dios lo salve. ¿Me parece? Le dije, porque el problema no es que él no traiga dinero, el problema es que si él sigue así, él ya está esclavizado al alcohol, pero si él sigue así, se va a perder. Ay, pero es que él ya está grande, es que no sé qué cosas. Bueno, le dije, le hago esa propuesta. Y me dijo, listo, está bien. Entonces, ella comenzó a orar por él, yo comencé a orar para que Dios lo bendijese. Y de pronto él comenzó a reaccionar. Y en su reacción comenzó a pensar, no, yo necesito ser juicioso porque yo quiero darle una buena vida a mi hija. Y mi esposa no se merece tampoco que sufra por lo que yo vengo haciendo. Entonces, como él sabía manejar, alguien le dijo, mire, tengo un camión. Entonces él le mide y le dijo, claro, en estos momentos no estoy haciendo nada y estoy mal. Yo le hago lo que sea. Bueno, comenzó a viajar. Y cuando él comienza a hacer eso, comenzó a darse cuenta de lo que se trabajaba y él comenzó a pensar en la idea de tener su propio camión. Cuando él me pide oración para que él pudiera comprarlo, le dije, listo, pero de todas maneras siga dedicándose a Dios. Y me decía, sí, en estos momentos me queda grande de pronto orar porque primero no sé y segundo pues a veces el tiempo. Le dije, no, pero mientras usted maneja puede ir manejando y puede ir orando. Dijo, y eso sí se vale. Le dije, claro, la idea es que usted disponga su corazón y Dios va a atender esa oración. Bueno, entonces, ¿cómo era la señora en su oración? Porque varias veces la llegué a escuchar, Señor, bendice ese sinvergüenza, bendice ese vago, bendice ese, y todo el tiempo utilizando epítetos denigrantes del esposo, aún en oración. Y ella era la que más se congregaba, ella era la que más se oraba, la que iba a la iglesia más dispuesta. Bueno, en fin. Pero al término del tiempo, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, de tanto orar por el esposo, un martes de oración, que allá eran martes de oración, comenzó a orar de la siguiente manera: Señor, ayuda a ese siervo tuyo. Señor, ayuda a mi esposito. Señor, ayuda, Señor, a ese varón tuyo. Señor, así como yo sé que tú lo amas, yo también lo amo, Señor, ayúdalo. Sálvalo. Haz que sea convencido pronto. Bueno, en fin. Lo curioso de todo esto, lo curioso de todo esto, es que inicialmente su oración, en sus palabras, iba con orgullo, con altivez. Y se notaba que lo estaba mirando como un enemigo. Pero de tanto orar por él nuevamente, en la misma oración afloró el amor por él. Él voluntariamente deja de beber, voluntariamente deja de fumar, voluntariamente deja de meterse en deudas, voluntariamente deja de ir y comprar cosas fiadas. Y él decide comenzar a creer las cosas porque comenzó a ver la solución. Y él, en estos momentos, yo creo que sigue creyendo así, pues gloria a Dios por esa fe.
él sigue creyendo que fue porque él dejó de pecar. Él decide voluntariamente dejar de pecar, pues a través del conocimiento que fue adquiriendo. Pero en sí, al mirarlo mejor, uno se da cuenta que al mirarlo con lupa, fue las oraciones de la esposa la que hicieron, surgieron efecto, pero cuando se pudieron hacer con amor. A veces nosotros no oramos con amor, sino oramos con dolor, como cuando uno reprende a un hijo con mal genio. Es diferente a reprenderlos con amor. Entonces, todo generó un cambio. Fue cuando ella comenzó a orar con amor por él. Entonces, como yo le decía a ella, y ella lo reconoce y dice, sí, yo veía a mi esposo como un enemigo, yo no lo quería, no lo amaba, ya se me había salido el corazón, pero después de comenzar a orar por él y ella dice, cuando tuve una oración como que ella lo vio que estaba sufriendo, condenándose y como que dijo, como que en la visión Dios le mostraba que ella no había hecho nada por él, le dolió mucho y ella comenzó a cambiar la estructura en su oración, el lenguaje en su oración, la emoción en su corazón fue diferente. Ya fue con un sentimiento pleno de amor a esa alma. Entonces ya pudo darle solución a que Dios pudiese bendecirlos porque pudo orar amando a sus enemigos. Otro estorbo, practicar el pecado. El pecado también enferma. Recuerden que Jesús decía en algún momento, vete y no peques más para que no te sobrevenga ninguna cosa peor. Entonces, dice Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Tremendo. O sea, practicar el pecado hace que la oración tenga estorbo. Entonces también yo debo revisar esa parte. Miren lo que dice Isaías 59:1-2. He aquí que no se ha acortado mi mano, la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, dice ahí, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice también otro testigo en Miqueas 3:4. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo. Por cuanto hiciste, malvadas obras. Entonces note que está haciendo referencia es a practicar el pecado. Entonces, aquí se pueden generar muchas preguntas, muchas hipótesis, como en el caso de que un momento me decía mi hijo, pero fulano de tal, que es así, porque Dios lo bendice. Entonces yo le decía a él, hijo, es que mira la forma como él honra a sus padres. Puede que él haga esto y puede que él haga esto, que es lo que más le hemos visto, dos cositas. Pero yo veo que él honra a sus padres. Yo veo que él sí va a la iglesia en esto. Yo veo que él hace esto. Yo veo que él hace esto. Yo veo que esto y esto es bueno. Solo que tú le estás viendo dos cosas. Ahora, si tú te compararas con ese hombre, ¿cómo te va de bien hacer las que él hace bien? ¿Las haces bien? No, papá. Le dije, ¿tú crees que tiene más cosas a favor o en contra de las que tiene? Él dijo, no, en contra. Le dije, entonces no significa que él sea un pecador que Dios bendice. Simplemente es una persona que está cumpliendo, como decía Pablo, de una manera voluntaria o involuntaria algo y pues está recibiendo un beneficio. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es la solución? Dice, santidad por conducta y por naturaleza. Bueno, aquí ya ahorita voy a explicar esto, ya con esto terminamos. Dice, Salmo 51:1-2, ten piedad de mí, oh Dios, como lo decía el rey David, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pies, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Note que el Salmo 51 del 1 al 9 literalmente habla de nacer de agua y la implicación de nacer de agua
es que una persona primero conoce por la palabra que es pecado, como le pasó a David, que él peca, se llega a la mujer de un hombre casado, lo hace matar. Eso es el autor intelectual. Y cuando Natán el profeta llega, ya el niño ya había nacido. Fueron meses donde él, por eso él dice, mientras cayese envejecieron mis huesos. O sea, se dio cuenta que estaba mal. O sea, algo pasó en la parte física. ¿Qué significa? Que cuando Natán viene, lo primero que él le dice, mire, usted pecó contra Dios y tuvo en poco la palabra. ¿Por qué has tenido en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la ha tenido en poco? Entonces, ahí está el asunto. Dios tiene que enviarle un profeta para que lo convenza que ha pecado. Nosotros tenemos la palabra profética más seguro, en la cual hacemos bien el estar atentos. Entonces, ¿qué sucede frente a eso? Que Dios nos ha dejado la palabra suya, su palabra, para que nosotros entendamos por ella en qué hemos pecado. ¿Para qué o con qué propósito? Para que procedamos a arrepentimiento. O sea, yo debo saber por la palabra de Dios que es pecado, no lo que me dice, como dicen las personas, es que allá en la iglesia todo es pecado. No, lo que tú vienes haciendo es pecado, no que estemos diciendo nosotros que todo es pecado, no. Yo te puedo decir, si tú oras no es pecado, si dejas de orar si pecas, pero no te estoy diciendo que todo sea pecado. Así de sencillo. Decir mentiras es pecado. Y eso no lo dijo solamente el rey Pepinito, eso lo dijo también inicialmente el Padre. En el Decálogo está dicho, no hay que mentir. Y desde el Decálogo hasta ahora está escrito que no hay que decir mentiras. Entonces, como nosotros estamos acostumbrados a decir mentiras, ahora nos tenemos que privar de algo porque la palabra de Dios lo indica. Pero ¿qué sucede si una persona no se arrepiente? Pues Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, si nosotros pecamos, si nosotros practicamos el pecado, literalmente dice que no heredaremos al reino de los cielos. Pero para evitar eso, la solución es no practicar el pecado. Entonces necesitamos ser santos. O sea, la santidad, necesitamos santidad. Entonces, nótese que hasta que una persona, cuando le dice al Señor, perdóneme porque he pecado de pensamiento, palabra, obra, misión, incredulidad, complacencia, necedad. Perdóname, Señor. Entonces, automáticamente lo está haciendo por causa de la palabra de Dios. Cuando ya lo hace por causa de la palabra de Dios, procede a arrepentimiento porque sabe que ha pecado contra Dios. Mire lo que sucede. Esa persona se santifica de todo lo que ya había hecho. ¿Ve? ¿Por qué se santifica? Porque por medio de un arrepentimiento genuino y verdadero, el beneficio más grande del arrepentimiento es que el libro que está en contra o donde están escritas todas las cosas que hemos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, todos los pecados cometidos son borrados de ese libro de las obras o esa acta en contra. Es borrado si nos arrepentimos de todo corazón porque por la palabra de Dios entendí que era pecado, entonces entro en santificación y ahí doy el primer paso que es nacer de agua, por la palabra de Dios y por la sangre de Jesús. Si una persona no se arrepiente literalmente, nunca jamás podrá ser salva, nunca, porque no puede activar la sangre de Jesús. ¿Listo? Y ahora viene que la persona puede decir, bueno, ya, aunque quiera pecar, lo voy a dejar de hacer por amor al Señor y por amor a mi alma. Ahora eso sería santidad, una santidad por conducta. Voy a decir, así yo quiero hacer. Pero viene otra santidad que es por naturaleza. Entonces la persona quiere la santidad por naturaleza. ¿Qué le va a decir a Dios? Señor, en el nombre de Jesús, te pido que quites de mí este corazón de piedra. Lo eches a la basura, que lo circuncides, lo eches a la basura, que hagas un trasplante, quita este, échalo a la basura, que definitivamente mi viejo hombre sea crucificado, se muera y no resucite, y dame un corazón nuevo. Entonces la persona entra en el siguiente paso que sería nacer del Espíritu, va a tener un corazón nuevo. Entonces ya el pecado no se va a enseñorear de él porque dice que el que es nacido de Dios, si han leído un versículo que está por ahí en Juan 3,
donde dice el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Sí lo hemos leído? En alguna oportunidad lo hemos leído, al ver a alguien que me conteste así como de rapidez. Sí, sí, señor. Y lo sabemos explicar. ¿Cómo lo debió entender Nicodemo cuando Jesús le dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, como el viento. ¿Cómo? Que tenemos bien claro para dónde vamos, por la senda angosta, hacia Dios, no pecando, conservándonos en santidad. Bueno, pero Nicodemo tuvo que entender algo. Porque note que Jesús le dice, el viento sopla donde quiere, de donde quiere, y oye su sonido, pero usted no sabe a dónde viene ni a dónde va. Y hace la comparación, así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Será porque queda libre, pastor? Bueno, por la palabra de Dios una persona queda libre, pero hace falta un ingrediente. verdaderamente libre. Exactamente, Faber. La idea es que la persona sea verdaderamente libre, porque el aire es verdaderamente libre. Por eso en San Juan 8:31 dice Jesús, si ustedes conocen la verdad os hará libre, pero si el Hijo os libertare, seréis como verdaderamente libres, porque el pecado ya no se enseñoreará de ti. Por eso Pablo decía, la persona que todavía es esclava al pecado, sencillamente se la vivirán las cosas de la carne. Pero el ocuparse de la carne es muerte. ¿Sí ven? Deudores somos, no a la carne, sino al espíritu, porque ocuparse de las cosas del espíritu son vida, son paz. Entonces, una persona que ya ha tenido un nuevo corazón ya es verdaderamente libre. Entonces, ¿qué sucede? Ya no practica el pecado porque es santo por naturaleza. Por ejemplo, si una persona es santa por conducta, le puede decir, mire, tómese este traguito. La persona le puede saborear y le dice, no lo voy a hacer porque, aunque lo quiera hacer, no lo voy a hacer porque es que la religión me lo prohíbe. Y no lo hizo. Entonces, aún por conducta, pero siempre estará el deseo, el anhelo en el corazón. ¿Sí? Pero cuando ya una persona ha nacido del Espíritu, tiene un nuevo corazón, entonces le dicen, tómese este traguito. No. ¿Por qué? No me gusta. Por eso ya no hay comunión. La luz con las tinieblas. Ya no hay comunión. Cristo con Belial. Una fuente no hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga. No se pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Ni se echa vino nuevo en odres viejos. O si no, todo se desperdicia. Es muy diferente. Cuando una persona pudo haber pecado en algo, pero ahora nació el Espíritu, simplemente va a decir, no, gracias, ya no me gusta. ¿Sí me hago entender? No, gracias, prefiero vivir. Una oportunidad me pasó, me encontré con un amigo y yo sabía que era cansón cuando estaba así algo ya bebido. Y entré a un lugar a saludar a otro amigo y no me di cuenta que estaba ahí, curiosamente, pues era una tiendita y vendían también trago. Entonces llego yo a saludar todo contento porque hacía ratos no iba al pueblo, ya yo estaba en Bogotá, no iba a mi tierra natal. Entonces, cuando regresé me lo encontré y fui a saludar a ese amigo y estaba el otro ahí. Cuando él me dice, hola, él me dice Vallenato, me dice, hola Vallenato, tiempo sin verlo, ¿dónde andaba? Le dije, fulano, ¿cómo está? Dijo, ¿y eso? Le dije, a tomar tintico y a saludarlo, ¿qué más de bueno? Dijo, no, pues tomemos tinto. Cuando el otro que estaba bebiendo, que también me conocía, escuchó mi voz, volteó a mirar y me dijo, ay, Dios mío. Yo dije, ¿yo por qué no lo vi antes? Yo hubiese visto que este hombre estaba aquí, no había entrado. Yo sabía lo cansón que
Y le dice al señor, dijo, fulano, está pedo cervezas, dice ahí, ya que vamos a celebrar aquí con Bayén que nos encontramos. Imagínense. Y me la puso al frente y le dije, no, no, amigo, no, yo no tomo. Y me dijo así, ¿se la toma o se la echo? Imagínate. Ay, Dios, yo conociendo dije, este es capaz que me echa la cerveza. Me la echa encima. Yo dije, santo Dios, ayúdame. Entonces, de una manera muy suave y sutil le respondí, le dije, no, le quedaría más fácil que me la echara. Y me dice, entonces, ¿usted por qué no toma? Le dije, porque no me gusta. Me dijo, ah, ¿cómo va a ser que no le gusta? Le dije, no, no me gusta. Le dije, mire, ¿y sabe también por qué no tomo? Por amor a usted. Y me dice, ¿por qué? Le dije, porque si algún día usted me da la oportunidad de enseñarle el evangelio, el primero que me va a sacar en cara ese trago es usted. Entonces, yo no hago eso, porque no me gusta. Entonces, él de una manera muy sutil retira la botella del frente mío y retiró la de él y le dice al que está, mi amigo, le dice, quite esas vainas de ahí. Y se puso a llorar. Y me dice, Bayén, tenemos que charlar. Le dije, sí, esperemos que esté un poco mejor y charlamos. Me dijo, sí. Pero pídale a Dios por mí. Le dije, claro que sí, con mucho gusto. Me lo encontré como a los 3, 4 días, porque él estaba preguntando yo dónde estaba. Y cuando me lo encontré, fue muy curioso porque le pude hablar el evangelio. Y el solo hecho de haberle dicho ese día no me gusta, él quiso saber por qué no me gustaba. Y eso hizo que yo le pudiese hablar del evangelio. Y hoy en día él también enseña el evangelio. Gracias a Dios por eso. Pero nótese que él quería dejarlo, pero no podía porque él podía decir yo lo dejo y una persona que se santifica por conducta puede hacerlo por un tiempo, pero no significa que no caiga. Ahí puede estar en el corazón el anhelo y el deseo. Pero cuando una persona se santifica por naturaleza ya no le nace pecar. Es muy diferente. Entonces el practicar el pecado es un estorbo y la solución es santificarnos, sobre todo por naturaleza. Que Dios nos ayude en eso. Bueno. Otro estorbo de la oración es la confianza en nosotros mismos. Digamos, gracias a Dios por la fe que nos hace entender de que somos hijos de Dios, que somos una belleza en Dios, de que somos súper, pero también nosotros debemos entender que no podemos cambiar nuestras capacidades, lo que Dios nos ha dado bendición, por nosotros mismos. Listo, dejémoslo hasta ahí y poco a poco vamos aprendiendo lo que son los estorbos de la oración y sus soluciones. Entonces, para dentro de 8 días continuamos la clase. Yo creo que ya la podemos terminar, aunque esto es un tema un poco largo. Les recuerdo 2 cosas. Bueno, por causa, digamos, de que como ahorita están en las clases presenciales, mis hijos, entonces antes habían dicho que no, pero los van a hacer como que un día sí, un día no. Entonces Mateito le pusieron preciso el martes. Entonces los martes conmigo entran a las 7:30. Bueno, los martes conmigo me queda más fácil porque este niño entra a las 7 y mientras voy lo llevo y regreso. Para que no me cojan tarde así como hoy. Entonces, para más seguridad, me queda mejor los martes a las 7:30 con ustedes. Bueno, lo otro es que no se les olvide, coloquen su asistencia ahí para saber quiénes entraron, ¿listo? Entonces, Rodes, Marta, Lorena, Carol, Julián, Gilberto, Faber, Emma, Emily, bueno, todos por favor van colocando su asistencia porque como queda grabado, entonces después se puede recopilar. Hermana Marta, ¿va a decir algo? ¿Va a preguntar algo? Señor, yo entiendo que las clases las tenemos los martes y viernes. Hermana, se le escucha entrecortado. Si quiere haga algo. Tengo entendido que las clases No, hermana, hagamos algo. Apague la cámara y dejemos solo audio, que a veces así funciona. Díganos, hermana. ahora sí me escucha.
Sí, ahora sí señora, me entonces escucha, la pastor. internet es suya. Cuéntenos. ¿La clase la tenemos los martes y los viernes Negra, o solo son los martes? sí, señora, me acaban de informar que sí, martes y viernes, pero entonces igual me queda preciso los martes y los viernes. Mi hijo tiene clase. ¿Listo? Pastor, entonces yo me excuso porque este viernes tengo una cita. Entonces, si la clase queda grabada para que por favor la pongan en el grupo, porque este viernes tengo una cita, entonces no me es posible asistir el viernes, entonces yo volvería a asistir el martes. ¿Está bien? Sí, hermanita, está bien. La cuestión es que usted se me adelante, ¿sí? Para que sigamos la continuidad y usted no me quede colgado. Pastor, Gracias, buenos días, pastor. Dios me le bendiga. Bendiciones, pastora Maribel. Pastor, yo los martes voy a entrar un poquito más tarde, como a las 8, porque es que mi teléfono lo utiliza su ley para la transmisión y los martes tiene transmisiones con El Salvador. Ya. Entonces entro a las 8 Bueno, pasaditas. perfecto. Pero igual después también vuelve y se adelanta en el pedacito que pronto no esté bueno. Sí, señor, claro que sí. Perfecto. No, los que no puedan, pues, digamos, en el caso ya por fuerza mayor, pues se adelantan, por favor. ¿Listo? Martes, recuerden, martes y viernes dejémoslo entonces para a partir de las 7:30 por causa de que pues infortunadamente pues no contaba con la astucia, dijo el Chapulín, de que mi hijo le iban a hacer preciso esos horarios y bueno, tocó como ya los habían programado ellos y nosotros ya hemos programado aquí, entonces los que programan, digamos, la parte administrativa de los 3,000 obreros, pues ya también lo habían puesto y la única opción es hacerlo un poquito media hora más tardecito, ya espero que todos puedan. Y bueno, seguirnos acomodando todos, bueno. Entonces vamos a orar, le damos gracias a Dios, recuerden ir colocando la asistencia y quedamos despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por lo que aprendemos cada día, por lo que recordamos tal vez, oh Dios, y para nosotros es seguro, sobre todo en estos tiempos que muchas veces, oh Dios, nosotros mismos nos encargamos de generar estorbos a la oración, como la incredulidad. También, Señor, como la duda o la falta de fe. También, Señor, como el no orar conforme a las Escrituras. Y muchas veces, oh Dios, no estamos en paz con nuestros cónyuges. O el orgullo, la altivez, Señor. También la falta de perdón, Señor, hace un estorbo grande, Padre, o al practicar el pecado, Señor. Ayúdanos, oh Dios, que no pongamos tampoco la confianza en nosotros mismos, sino que entendemos, oh Dios, de que hay soluciones para todo, Dios. De que tú, oh Dios, has puesto en tu palabra, Señor, que para la incredulidad la solución es la oración y ayuno, que para la falta de fe, Señor, es creer a Jesús, el que es la verdad y que dijo que tuviéramos fe en él. También, Señor, en orar conforme a las Escrituras, también es necesario de que si no lo hemos hecho, Padre, que tú nos ayudes a orar en el Espíritu, Padre, en nombre de Jesús de Nazaret. Que la solución también, oh Dios, es que si hemos, oh Dios, orado cosas que no son, también, oh Dios, tú nos permitas a través de la oración en el Espíritu también corregir todo esto, Padre. El no estar en paz con el cónyuge, Señor, es un estorbo, por eso debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. También, oh Dios, Señor, sabemos de que el no tener la capacidad de ser humildes, oh Dios, o altivos, debemos ser personas, oh Dios, que oremos con humildad, oh Dios. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a no practicar el pecado, sino a ser santos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y que nunca perdamos la confianza en Dios y en la certeza de que Él es capaz de obrar milagro tras milagro cada día. Que cada vez que nosotros oremos, oh Dios, lo podamos hacer con fe, con gozo, con alegría, con humildad y sencillez en el corazón, sabiendo que tú eres el que bendice, Padre, para que nosotros podamos estar bien. Por eso honra y gloria a ti, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, así es hecho, para la gloria tuya. Para lo que resta de día, bendícenos, provéenos, oh Dios, susténtanos, guárdanos, guíanos en el nombre de Jesús, danos revelación, danos palabra,
Permítenos meditar en ella, Señor, en nombre de Jesús. Y concédenos, Padre, en la próxima clase, Señor, estar también todos puntuales, oh Dios, y que no haya ningún impedimento, sino apareja las cosas para que todos podamos estar en el nombre de Jesús. Muchas gracias para la gloria tuya. Amén y amén. Así se ha hecho en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Los Amén. que no han puesto, Amén. ya todos colocaron la asistencia, por favor. Sí, señor. Bueno, si alguno no lo ha hecho, por favor, le voy a dar un ratico para que lo haga. Bueno, bendiciones a todos. Muchas gracias. Pastor, Dios lo bendiga, Dios los bendiga, Bendiciones. hermanos. Gracias, hermano Francisco. El Señor lo continúe bendiciendo. Amén. Bendición para todos los compañeros también de parte de Dios. Pastor, muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Que Dios le continúe bendiciendo. Amén. Amén, hermanita. Gracias. Y a todos los compañeros que el Señor nos siga guardando en su infinita misericordia. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias, hermano. Chao, chao. Chao, compañeros. Chao, compañera.